a partir del versículo 7. Y bueno, ustedes me pueden seguir en la lectura, probablemente voy a cambiar algunas palabras, solamente es para que puedan entender quizá la idea del texto. Dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió o despertó, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión, o aprovechándose, el pecado aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser abundantemente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que odio, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, confirmo realmente que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no deseo el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no deseo, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo con la carne a la ley del pecado. Les cuento que encontré un artículo en internet que hablaba de unas personas que descubrieron que dentro de su casa estaba viviendo un extraño y que no se había dado cuenta. Pues imagínate que en tu casa está una persona que vive en algún lugar, tú no sabes dónde, pero está ahí escondido. Y cuando tú no estás, esa persona sale de su escondite y va a tu refrigerador, se come tu comida, prende la tele, se pasea por tu casa, o cuando tú estás durmiendo, esa persona sale de donde está y comienza a hacer destrozos, ¿no? Probablemente ahorita vas a llegar a tu casa a revisar todos los escondites, pero es una historia real, es un artículo que cuenta de historias de varias personas del mundo que descubrieron personas adentro de su casa. Y me llamó la atención de una persona que empezó a darse cuenta que dentro de su casa estaba pasando algo. Dice, oye, alguien se está comiendo nuestra comida. De repente dejaba moronas ahí o basura incluso, veía los muebles movidos. Y decía, oye, ¿qué está pasando? Y empezó a tener problemas con su esposa. Oye, ¿por qué dejas todo tirado? ¿Por qué tiras la basura? Dice, no, es que yo no soy. Entonces, el hombre este empezó a sospechar de que quizá alguien de afuera estaba entrando a su casa. Empezó a sospechar del vecino, empezó a pelearse con los vecinos, que por qué se metían a su casa. Y lo que hizo fue, pues, poner más seguridad en la casa para que nadie pudiera entrar. Pero seguía encontrando cosas adentro de su casa. Pero ¿cómo es posible? Ya puse seguridad, ya puse rejas y todavía encuentro que alguien está en mi casa, alguien se está moviendo cosas en mi casa. Entonces decidió poner unas cámaras y se dio cuenta que había una persona que vivía en el ático y que en la noche bajaba y abría el refrigerador, comía la comida y hacía ahí movimientos y luego regresaba a vivir ahí. Bueno, esto nos va a ayudar a entender un poquito lo que vamos a aprender el día de hoy, porque los creyentes, los cristianos, tenemos un enemigo que está viviendo con nosotros, que está viviendo en casa. Casi siempre estamos echándole la culpa a otros de nuestros pecados.
Culpamos a los demás como si los demás fueran culpables o responsables de nuestro pecado, pero nosotros tenemos un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? El pecado. El corazón pecaminoso que tenemos, la fábrica de pecado, ese es nuestro verdadero enemigo. Y si ves el título de ahí en tu boletín, el título de este mensaje se llama Viviendo con el enemigo. Suena como a película de terror. Y muchos le echan la culpa de sus pecados a otros. No sé si has escuchado algo así. Es que si mi esposo, si mi esposa no fuera así, yo no sería tan enojón, yo no sería tan violento. Y es que si mi esposa no hiciera eso, yo no sería tan celoso. Es que si mis padres, si mi padre no me hubiera abandonado cuando yo era niño, yo no sería grosero, yo no hubiera caído en las drogas. Hay gente que le echa la culpa a las mujeres, que si las mujeres no se vistieran de esa manera, yo no tendría estas luchas, estas tentaciones. Es que si mis amigos no me invitaran a las fiestas, si mis amigos no se drogaran, yo no caería en las drogas. Estamos culpando a otros. Si el pastor me visitara más y me cuidara más, yo tendría una mejor relación con Dios. Si los hermanos me buscaran, me llamaran, se preocuparan por mí, yo no faltaría a la iglesia. ¿Te suena familiar? Siempre estamos buscando que el responsable de nuestro pecado sea alguien más. Incluso le echamos la culpa a Satanás, ¿no? Es que Satanás me tentó y por eso caí. Es que Satanás me pone muchas tentaciones y yo soy débil y caigo. Satanás me tiene bien agarrado. Y quizás Satanás está al otro lado del mundo, planeando otras cosas y tú le estás echando la culpa de tus pecados a él. Como si Satanás estuviera en todos lados. Como si Satanás estuviera detrás de cada cristiano. Y le echamos la culpa a él, le damos más poder del que tiene y le atribuimos más responsabilidad de la que realmente tiene. Y cuando le echamos la culpa a otros de nuestro pecado, cuando le echamos la culpa a Satanás, solamente estamos demostrando que no conocemos realmente quién es el verdadero enemigo. Que no tenemos un claro entendimiento de lo que es el pecado. Porque el verdadero enemigo vive en casa. El verdadero enemigo soy yo, mi corazón pecaminoso, mi corazón malvado. Ese es el verdadero problema. Y sí puede haber circunstancias que nos afectan, pero el verdadero enemigo, aquí está, soy yo, mi corazón. El verdadero enemigo eres tú mismo, tu pecado, la fábrica que tienes en ti. Ahora, en este capítulo 7 de Romanos, es lo que vamos a estudiar, Pablo nos muestra que este enemigo vive con nosotros y es mucho más peligroso de lo que nos imaginamos. Nos vamos a dar cuenta de que lo hemos estado subestimando, que es mucho más peligroso y mucho más dañino incluso que lo que vemos allá afuera, que aquellas cosas que nos pueden afectar. Y este capítulo 7 realmente es uno de los capítulos más desgarradores de la Escritura, porque Pablo, siendo creyente, muestra su desesperación y su frustración ante el pecado, el mismo apóstol Pablo. Y que uno podría pensar que no tiene luchas, que no tiene pecados, que no tiene tentaciones. El mismo apóstol Pablo está abriendo su corazón y está mostrando que él está luchando con el pecado, que él tiene un corazón pecaminoso. Y cuando él está hablando de esta manera, él está representando a todos nosotros como creyentes, que tenemos el mismo problema. Cuando Pablo abre su corazón en capítulo 7, él nos muestra una realidad de todos los cristianos. Queremos servir a Dios, queremos obedecerlo, pero tenemos un corazón malvado. Tenemos un corazón pecaminoso. El pecado todavía vive en nosotros. Y Pablo habla con frustración, con desesperación. Pablo está sufriendo porque ve que la fábrica de pecado que tiene lo lleva a hacer cosas que a veces no quiere hacer. Y las cosas que quiere hacer no las hace porque el pecado todavía vive en él. Y en este capítulo vamos a encontrar pasajes, por ejemplo, si lees el versículo 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pablo está hablando de que él está padeciendo de la codicia. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
El 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, termina diciendo el 25, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y quiero que veas este capítulo 7 realmente como una radiografía de tu corazón. No solamente como Pablo hablando de su pecado, hablando de su corazón, sino como una radiografía de tu propio corazón. Quiero que conozcas verdaderamente a tu enemigo, porque quizás hasta el día de hoy le has estado echando la culpa a otros de tu pecado, de tus faltas, de tu desobediencia, y has estado buscando a quién echarle la culpa. Pero el gran problema que tienes es tu corazón, es tu pecado. Y en este capítulo realmente vamos a descubrir cómo es realmente nuestro corazón. Ahora, eso tenemos que recordarlo. Cristo ya nos ha salvado. Lo que hemos visto en Romanos, ya hemos sido justificados del pecado. Ya hemos sido reconciliados con Dios. Eso no va a cambiar. Pero una realidad que vivimos cada creyente es que todavía, mientras vivamos en este mundo y en este cuerpo, todavía vamos a estar batallando con el pecado. Esa es una realidad. No va a cambiar nuestra salvación, nuestra relación con Dios, no va a cambiar, pero todavía seguimos batallando con el pecado. Y eso es importante que lo conozcamos. Y bueno, hoy solamente vamos a estudiar hasta el versículo 17. En la próxima predicación vamos a terminar el capítulo. Y vamos a estudiar este pasaje en 3 puntos, ahí lo tienes en tu boletín. Vamos a ver el pecado como un enemigo. El enemigo despierta, el enemigo se revela y el enemigo vive en casa. Es algo así como la trilogía del terror, ¿no? Vamos a comenzar con los versículos 7 al 9. ¿Cómo despierta este enemigo? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y Pablo nos habla del pecado como un enemigo que estaba dormido. Pero vino la ley y despertó a ese enemigo. Quiero que vean esa imagen donde está Pablo hablando. El enemigo estaba dormido, pero la ley lo despertó. Ahora, cuando el pecado se topa con la ley de Dios, en ese momento despierta, comienza a mostrar su poder. No significa que en ese momento comience el pecado, sino comienza a mostrar verdaderamente su poder. El pecado despierta con la ley. Y Pablo comienza diciendo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y se responde, en ninguna manera. Ahora, quiero aclarar por qué hace esta pregunta Pablo. Y nos va a servir mucho si ustedes pusieron atención la semana pasada en el texto que predicó Pedro. El apóstol Pablo hace una comparación de nosotros con la ley como un matrimonio, que estamos casados, digamos, de alguna manera. Y dice, si el esposo muere, la mujer es libre ahora del matrimonio y puede casarse con otro. Y nos pone esa comparación como si nosotros estuviéramos casados con la ley. Y casi nos pone a pensar que Dios va a eliminar la ley para hacernos libres. Pero lo que Dios hace más bien es hacernos morir a nosotros para hacernos libres de la ley y que ahora podamos pertenecer a Cristo. Entonces, con esto que está contando Pablo, pareciera como que la ley es malvada, como que Dios tuvo que librarnos de la ley porque la ley es un problema para nosotros. Pero Pablo comienza una pregunta diciendo, entonces diremos que la ley es malvada, es pecado. Y dice, no, o sea, en ninguna manera. Todo está relacionado a los versículos anteriores. La ley solamente lo que hizo fue mostrarnos nuestro pecado. La ley lo que hizo fue despertar nuestro pecado. Y quiero usar esto para ejemplificar qué fue lo que pasó. Esto no era para mí, ¿no? Vamos a pensar que este es el pecado. Este es el pecado de tu corazón.
Y tu pecado está tranquilo, está reposando. Tu pecado por naturaleza ya es venenoso, ya es malvado, está preparado para pecar. Tu pecado ya es dañino. Tú ya cuando vienes de fábrica, cuando tú naces, ya vienes dispuesto a pecar en cualquier momento. Y lo que hace la ley es simplemente despertar al pecado, ¿no? Está reposando y comienza. Tu pecado escucha la ley, tu pecado escucha los mandamientos de Dios, se expone a la palabra de Dios y tu pecado reacciona en contra de la ley. Esa es la naturaleza que tenemos. No nos gusta la ley de Dios. Despreciamos la ley de Dios. El pecado que ya era venenoso de por sí, escucha la ley y empieza a hacer efervescencia. Dice, no quiero obedecer a Dios. No quiero. Esa es la naturaleza que todos tenemos. Todos venimos de esta manera. Si lo entendemos de esta manera, dice versículo 7, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y la ley dice, no codiciarás. Y el pecado, ¿no qué? No codiciarás. Y nuestro pecado dice, ¿y por qué no? Quizá en ese momento no estaba pensando acerca de la codicia, del deseo pecaminoso, pero cuando escucha la ley y dice, no codiciarás, el pecado dice, ¿y por qué no? Y comienza a rebelarse a la ley. Esa es la naturaleza que tiene nuestro corazón. La ley solamente despierta, pero el corazón pecaminoso ya estaba preparado para pecar. El pecado se topa con la ley de Dios y comienza a producir todo lo que la ley le prohíbe. Todo lo que la ley le prohíbe, el corazón dice, ¿y por qué no lo voy a hacer? ¿Y por qué no? Y quiero que conozcas a este enemigo, porque ese es tu corazón. Escucha la ley y lo que quiere hacer es hacer lo que la ley prohíbe. Y todos hemos pasado por eso desde niños, desde niños. Un papá le dice a su hijo, no toques eso porque no es tuyo. ¿Y qué hace el niño? Va y lo toca. Es decir, no toques eso. ¿Que no toque qué? Que no toques eso. ¿Y por qué no? En ese momento despiertas la curiosidad del niño. ¿Por qué no debo jugar con fuego? ¿Por qué no debo entrar a la cocina? Y esa es la naturaleza de nuestro corazón. Nos rebelamos a las reglas, nos rebelamos a los mandamientos, a la autoridad, pero principalmente nos rebelamos a la ley de Dios. No lo hagas y el corazón dice, no, pues ahora lo voy a hacer. La ley despierta el corazón pecaminoso. Nuestro corazón pecaminoso reacciona con mayor maldad ante la ley de Dios. Y bueno, ahorita ya Satsuki tiene 6 meses, nuestra bebé ya está crecidita y algo que hemos estado haciendo es que yo le hablo ya todos los días y ya reconoce mi voz. Cuando yo le hablo, ella empieza a moverse. Entonces esta semana hicimos una dinámica y empezamos a ponerle las primeras reglas. Le dije, mira, vamos a empezar a poner las reglas de la casa, porque en la casa va a haber reglas. Mira, la primera regla es, no voy a despertar a mis papás en la madrugada. No voy a despertarlos. Le dije, por favor, esa es la primera regla. A menos de que tengas mucha, mucha hambre, despierta. Pero si crees que te puedes aguantar al día siguiente, despierta. Y de verdad parece que nos está escuchando, porque ¿qué hace? ¡Pum! Soltó unas patadas. No sé si realmente me entiende, pero ese es el corazón de cada uno de nosotros. Ya venimos dispuestos a desobedecer en cuanto escuchamos la ley de Dios. A ver cómo me va, ¿no? No me desanime. Pero cada uno de nosotros nacemos de esa manera, con un corazón dispuesto a rebelarse a la ley. En cuanto escucha la ley, nuestro corazón va a decir no, no, no.
Quiero que conozcas tu corazón porque ese es tu corazón, ese es nuestro corazón. Se revela la ley de Dios. Nuestro corazón pecaminoso despierta cuando la ley de Dios comienza a poner límites, cuando pone prohibiciones, el pecado produce más pecado, más pecado. No solamente está en la línea de lo que Dios prohíbe, sino que produce más, porque nuestro corazón por naturaleza es rebelde. Y en este pasaje el apóstol Pablo usa el ejemplo de la codicia. Solamente usa este ejemplo. Y la palabra que Pablo usa en la codicia es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 5:28 cuando dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pablo tiene en mente este pecado del deseo de lujuria, de lascivia. Nos habla de la lucha que incluso el apóstol Pablo tenía en su propio corazón. Y está hablando de deseos pecaminosos y Pablo tiene en mente el 10º mandamiento de la ley, que dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, cuando nuestro pecado escucha el mandamiento de Dios, reacciona y comienza a producir la codicia que Dios prohíbe. Así es de malvado nuestro corazón. Cuando escucha lo que Dios prohíbe, comienza a producir exactamente lo que Dios prohíbe. ¿Te das cuenta que tu corazón es mucho más peligroso que Satanás? Es tu corazón el que hace esto. Y a esto se refiere Pablo cuando dice el versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, aprovechándose del mandamiento, produjo, como si fuera una fábrica, produjo en mí toda codicia. Escucha el mandamiento de no codiciarás y empieza a producirlo como una máquina. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y cuando dice Pablo que el pecado está muerto, realmente es una imagen, no se refiere a que está muerto, que no existe, sino que está dormido. Como que está reposando, está durmiendo la siesta el pecado, pero él ya de por sí es venenoso, de por sí es malvado, es maligno, es dañino, está en un letargo. ¡Pum! Y el mandamiento es lo que lo despierta y comienza a producir esa maldad. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, el pecado despertó y yo morí. Y ahora sabes que cuando empiezas a producir algo en tu corazón, a desear algo en tu corazón, cuando empiezas a desear pecaminosamente algo que no tienes, ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea algo, cuando empiezas a codiciar pecaminosamente, eso no es culpa de nadie más, eres tú, eres tú. No es que alguien más está provocándote eso, no es la culpa de otra persona, es tu propio corazón. Tú eres el responsable y tú eres el que decide levantarte, caminar e ir a buscarlo. Tú eres el responsable de eso. Y eso es importante. No es le eche la culpa a Satanás, no es la culpa de aquella mujer que se viste de esa manera, no es lo que te aparece en internet, no es nada de eso. Es tu corazón el que produce la codicia. Santiago capítulo 1, 13 al 15. Y eso sí quiero que lo busquen, Santiago capítulo 1, 13 al 15, que lo pongan ahí, porque esto realmente te va a enseñar a ser responsable de tu propio pecado. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y la palabra que Santiago usa ahí para concupiscencia es la misma palabra que Pablo usa para codicia en Romanos 7, sino cuando cada uno es tentado cuando de su propia codicia, de su propia lujuria, de su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. Entonces la codicia, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tú eres responsable. Sí, probablemente Satanás puso por ahí unas piedritas, sí, probablemente el mundo está influenciado
por Satanás, eso es cierto. Las circunstancias tienen un factor, pero el responsable del pecado es tu propio corazón. Eres tú mismo. Tú eres atraído por tu propia concupiscencia. Nadie tiene la culpa sino tú. Nadie. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus amigos, ni las mujeres provocativas, ni tus padres que te abandonaron, ni tus padres que fueron muy exigentes y que ahora dices que ellos tienen la culpa de que yo sea así ahora. No. Tu propia concupiscencia. Tu propio corazón. Es tu propio pecado el que se revela a la ley de Dios. Nuestra propia naturaleza. Y así saltamos al punto número 2. ¿Cómo es que este enemigo se revela? Versículos 10 al 14. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser abundantemente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y lo que Pablo está haciendo en estos versículos es que nos está mostrando que la ley en sí misma no es mala, al contrario, que la ley de Dios fue dada para darnos vida, que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena. La ley de Dios viene de Dios y por tanto es una ley espiritual, que la ley realmente no es el problema del pecado. La ley no es el problema. ¿Cuál es el problema? Nuestro pecado, que no le gusta someterse a la ley de Dios. Ese es el verdadero problema. A nuestro pecado le choca la ley, le molesta la ley. Por naturaleza no nos gusta obedecer a Dios. Y ese es el verdadero problema. Fíjense lo que dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando nos dio los mandamientos? ¿Cuál era su propósito? Era darnos vida, era cuidarnos de las consecuencias, porque Él sabía que al desobedecer y al cometer esos pecados que Él prohibía, nos iba a llevar a la muerte, no solamente espiritual, sino física incluso. Cuando Dios nos da mandamientos es para darnos vida, y es lo que dice el apóstol Pablo. Allí que el mismo mandamiento que era para vida. Dios nos da los mandamientos para cuidarnos. De hecho, en Levítico 18:5, él dice esto: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, o mis leyes y mis mandamientos, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos, yo Jehová. Dios te dice esto: te doy mis mandamientos, te doy mis leyes para que vivas por ellos. Es decir, el propósito de Dios al darnos la ley no era hacernos caer en pecado, sino cuidar nuestra propia vida. Realmente debemos ver la ley de Dios como un padre cuando le prohíbe algo a sus hijos. Cuando un padre le dice a su hijo, no juegues con la estufa, ¿por qué lo hace? Cuando le dice, no salgas a la calle, no juegues en la calle, no hables con extraños. Cuando tú le dices eso a tus hijos, no hables con extraños, no vayas no aceptes nada de extraños. Estás dando una prohibición, pero detrás de esa prohibición, ¿qué hay? ¿Estás cuidando qué? Su vida. Estás cuidando su vida. No hables con extraños. No chupes las cosas del piso. No te metas a la boca las cosas que están en el piso. ¿Por qué lo haces? Para cuidar su vida. Es una prohibición, pero es para cuidar su vida. Los mandamientos de Dios fueron para cuidar nuestra vida. Pero nuestro corazón pecaminoso no lo ve de esa manera. Nuestro corazón empieza a cuestionar y a maquinar. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no debo hacerlo? ¿Y por qué me quiere controlar Dios? ¿Y por qué me prohíbe?
¿Y por qué me controla? ¿Por qué me tiene tantas prohibiciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el corazón empieza a maquinar y a maquinar los mandamientos que fueron diseñados por Dios para cuidar tu vida. El corazón empieza a cuestionar y a engañarte. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué es tan malo hacer eso? Y uno empieza aquí, pero ¿por qué Dios prohíbe eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienza la rebeldía. Y tu corazón te engaña. Uno de los trabajos que hace muy bien Satanás es engañarte, pero te das cuenta que tu propio corazón también te engaña. Versículo 11, ¿qué dice? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Tu propio pecado te engañó, te ha engañado, y por él me mató. Tenemos un enemigo que nos engaña, nuestro propio corazón. No quiere que veamos en la ley de Dios como algo diseñado para darnos vida. Nuestro pecado ve la ley de Dios como algo que nos estorba, como algo que nos hace daño, que nos incomoda. No quiere que veamos la ley como realmente es, que Dios la diseñó para darnos vida. El problema no es la ley, el problema es nuestro pecado. Dice Pablo, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y gracias a nuestro pecado, vemos la ley de Dios como tabiques. Gracias a este corazón pecaminoso, veo la ley de Dios como tabiques en la espalda que tengo que cargar y tengo que llevar. Veo pesada la ley, porque mi pecado me engaña y me dice que Dios quiere oprimirme, que Dios quiere sobajarme, castigarme. Vemos a Dios como un Dios tirano que solamente quiere controlar nuestra vida. Ese es el engaño de nuestro corazón. Pero Pablo dice que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Es un engaño de nuestro corazón pecaminoso. Cuando vemos la ley desde los atributos de Dios, vemos que la ley es santa porque proviene de un Dios santo. Que la ley es justa porque proviene de un Dios justo. Y la ley es buena porque proviene de un Dios bueno. No tenemos un Dios tirano que solamente quiere hacernos la vida imposible, sino tenemos un Dios que nos ha dado la ley para darnos vida, cuidar nuestra vida. Cada mandamiento que encontramos en la palabra de Dios es un reflejo de su santidad, de su justicia y su bondad, pero nuestro corazón no está de acuerdo con eso. Nuestro corazón se revela a lo que Dios ha dejado. Y ahora es cuando venimos a Cristo que ahora por primera vez podemos empezar a deleitarnos en la ley de Dios. Cuando tú lees el Salmo 119 y lo lees ahora como un creyente, puedes vivirlo. Señor, me deleito en tu ley. ¿Cuándo alguien iba a deleitarse en la ley de Dios? Simplemente ahora que tenemos a Cristo. Tus mandamientos son mi delicia, dice el salmista. Me deleito en tu palabra, me regocijo en tu ley. La única manera para que tú puedas vivir el Salmo 119 es con Cristo en tu vida, porque de otra manera solamente vas a ver la ley como una mochila llena de ladrillos en tu espalda, que no puedes vivir. Pero gracias a lo que Cristo hizo en nosotros es que hacer la voluntad de Dios es un deleite. Obedecer la ley de Dios es un deleite. Pablo sigue, versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Algo que también hace la ley es que nos muestra realmente lo malvados que somos. No sé si aquí a alguien le gustan las series policíacas. Hay una serie que se llama CSI. Han visto algunos detectives. Cuando llegan a la escena del crimen, y llegan a una escena del crimen donde aparentemente ya no hay nada, no hay rastros de nada. Pero en esa escena hay huellas, hay rastros de sangre, hay fluidos corporales, pero cuando uno entra parece que no hay nada. ¿Y qué es lo que hacen para descubrir? ¿Pero qué es lo que hacen para que salte a la vista? Echan un spray y usan una luz ultravioleta.
No es que la luz ultravioleta hizo aparecer las cosas, siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron las huellas, los rastros de sangre, siempre estuvo en la escena del crimen. Lo que hace la luz ultravioleta simplemente es sacarlo a la vista. Lo que hace la ley no es que te crea el pecado. El pecado siempre estuvo ahí. Pero la ley es esa luz ultravioleta que lo saca a la vista y te muestra lo malvado que eres. Porque por naturaleza nosotros no pensamos que somos tan malos. Dice la palabra de Dios, cada uno es sabio en su propia opinión. Cada uno de nosotros no nos creemos tan malos, pero si realmente conocieras tu corazón te darías cuenta que tu corazón es capaz de hacer lo que hizo Hitler y muchas cosas más. Tu corazón es capaz de llevarte a cometer los peores pecados y quizá los subestimas. Por la gracia de Dios quizá no has hecho muchas cosas, pero eres capaz de hacerlo. Ese es el corazón depravado, la total depravación, que somos capaces de hacer lo peor. Lo que hace la ley es simplemente sacarlo a la vista. Pero ese es nuestro corazón y ese es el verdadero enemigo. Ese es el culpable de lo que hacemos. La ley no motiva el pecado, solamente nos lo muestra, nos hace darnos cuenta de nuestra condición espiritual. Y dice Pablo, por el mandamiento, el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso o abundantemente pecaminoso. Yo me doy cuenta qué tan pecaminoso es mi pecado hasta que la ley me lo muestra. Ahí me doy cuenta de que, wow, realmente soy malvado, soy pecador. Por la ley es que puedo darme cuenta qué tan peligroso es este enemigo. Casi siempre estoy pensando que son más peligrosos los que están afuera. Y lo que veo en la televisión, y las mujeres, y Satanás, y estoy pensando que ellos son más peligrosos y ellos son los que me van a hacer pecar, pero si de verdad conoces tu corazón, te vas a dar cuenta que es mucho más peligroso el que vive aquí, tu corazón pecaminoso. Y cuando entiendo esto, debería concluir como Pablo, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y este es el pensamiento de un verdadero creyente. Esto es como deberíamos pensar cada uno de nosotros como cristianos. La ley es buena realmente porque viene de Dios. La ley es espiritual. Yo soy el problema. Yo soy el problema. Yo soy el carnal. Yo soy el pecador. Yo soy el que obedece a mi pecado. Yo soy el que se deja engañar. Es lo que Pablo está concluyendo. La ley es espiritual. Yo soy el carnal vendido bajo el pecado. Y Pablo llegó a un entendimiento tan claro del pecado que es un entendimiento que todos los cristianos deberíamos tener. Todos deberíamos tener ese entendimiento de que sí, Cristo ya nos ha salvado, pero aún estamos en esa condición caída, en esa condición en que nuestro corazón es capaz de hacer un montón de cosas que ni nos imaginamos. El verdadero enemigo vive con nosotros. Y no solo eso, sino que vive en nosotros. Hay mucha gente que ha querido escapar de las tentaciones del mundo. ¿Y qué es lo que hace? Se refugia en conventos, ¿no? En edificios cerrados, se encierra en su cuarto porque quiere escapar de las tentaciones del mundo. Hay muchos monjes que se encierran en los monasterios porque no quieren luchar con las tentaciones. Pobres de ellos, porque ahí donde están, ahí está el peor enemigo. En la India hay unos sacerdotes que se llaman los sadhus, que ellos han hecho votos de espiritualidad y dejan su familia, dejan su casa, incluso muchos andan desnudos en la calle, así como tal. Y su filosofía es que ellos quieren huir de las tentaciones del mundo. Ellos quieren buscar una vida mucho más espiritual, entonces renuncian a todo placer de la tierra. Y la gente los ve como gente muy espiritual. Pero los pobres no saben que el verdadero problema lo llevan a todas partes. Ahí va, a donde quiera que caminan, ahí va. Pueden renunciar a todo lo que quieran, pero el verdadero problema está en su corazón. Y ahí va, caminando con ellos. Ahí va. Es el corazón que tú y yo tenemos, aún como creyentes. Los creyentes debemos estar conscientes de que el enemigo está en casa, está viviendo en casa con nosotros. Versículo 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si te das cuenta, Pablo está mostrando realmente una desesperación, frustración ante el pecado. Es la misma desesperación que deberíamos mostrar nosotros. Cuando vuelvo a hacer lo mismo, decir, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? Es la misma actitud que deberíamos tener. Cada uno de nosotros debería estar incómodo ante el pecado. Cada uno de nosotros debería estar frustrado cada vez que vuelve a hacer lo mismo. Pablo lo muestra aquí. Y quiero que pongas atención en lo que Pablo dice al final, versículo 17. Él dice, el pecado que mora en mí. Y esta es la clave para entender todos estos versículos. La palabra en griego que Pablo usa aquí tiene relación con habitar una casa. Si el pecado habita en mí como en su casa. ¿Te das cuenta de la terrible realidad en la que vivimos? El pecado está en su casa. Yo soy la casa del pecado. Wow, yo veía esto y decía, no es posible, pero es una realidad. Y esta realidad debería alertarnos como creyentes, porque el pecado está viviendo aquí como en su propia casa. Comúnmente estamos más preocupados de lo que sucede afuera, pero aquí está el problema. El centro de operaciones de mi pecado está en mí, vive en mí. El enemigo está en mi casa, está aquí conmigo. Y esta es la razón por la cual todavía llegamos a cometer pecados vergonzosos. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que volví a caer en lo mismo? ¿Cómo es posible que haya reaccionado de esa manera? ¿Cómo es posible que haya usado esas palabras con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo es posible que haya vuelto a caer en lo que hacía cuando no era creyente? ¿Cómo es posible si yo ya soy cristiano? ¿Por qué sigo viviendo así? ¿Por qué caí en lo mismo? ¿Por qué tuve esa actitud? ¿Por qué caí en ese pecado tan vergonzoso? Si conoces verdaderamente el pecado, te vas a dar cuenta, porque el pecado vive en nosotros todavía. Esa es la triste realidad. Los mismos pecados que odiamos y que a veces denunciamos de otras personas son los mismos pecados que nosotros cometemos. Muchas veces. Volvemos a tener actitudes que odiamos en nosotros mismos. Ahora, no se supone que somos cristianos, no se supone que ya no deberíamos pecar, no se supone que Dios ha cambiado nuestra vida y que ya no deberíamos vivir como eso. Bueno, muchos piensan así, que el cristiano ya nunca peca. Y yo sí he escuchado creyentes que dicen, no, yo soy cristiano, yo ya no peco, yo ya no tengo problemas con el pecado, yo ya pasé eso. Pero creer eso es un mal entendimiento del pecado, un mal entendimiento de la realidad del pecado en el cristiano. Los cristianos todavía tenemos una naturaleza pecaminosa y una tendencia a pecar. Todavía pecamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de nuestra vida anterior y nuestra vida ahora? ¿Cuál es la diferencia si seguimos pecando? La diferencia es de que ya no nos deleitamos en el pecado. La diferencia es que ahora me siento incómodo cada vez que vuelvo a caer en el mismo pecado. La diferencia es de que ya estoy frustrado por volver a pecar. Pablo lo dice, porque las cosas que no quiero hacer son las cosas que acabo haciendo. Lo que odio hacer, lo vuelvo a hacer. El cristiano está frustrado y desesperado, está incómodo con su pecado. Esa es la diferencia. Seguimos teniendo un corazón malvado, pero ya no tenemos la misma actitud ante el pecado. Lo que ha cambiado ahora es tu relación con el pecado. Si antes amabas hacerlo, ahora desprecias volver a caer en lo mismo. Ese es el cambio que el Señor hizo en nosotros. Deberíamos mostrar realmente la misma desesperación de Pablo, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio hacer, eso hago. El verdadero creyente no se deleita en el pecado, no ama su pecado. Esa es la diferencia que ahora tenemos. Volvemos acá, somos capaces de hacerlo peor, pero cuando lo hacemos el pecado, el espíritu nos incomoda. Esa es la gran diferencia. Nos incomoda desobedecer la ley de Dios. Y cuando como creyentes pecamos,
Y estamos viendo las consecuencias de nuestros pecados. Y dije, ¿por qué volví a hacer eso? En ese momento confirmamos que la ley es buena. Y dijimos, por eso me lo prohibió el Señor. Por eso. Es lo que dice Pablo, versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando el niño se quema por andar jugando con fuego, dice, por eso mi papá me prohibió jugar con fuego. Cuando el niño tiene un accidente en la calle, dice, por eso mi papá me dijo que no jugara en la calle. Cuando yo caigo en pecado y veo las consecuencias de mi pecado, en ese momento confirmo que la ley de Dios es buena. Dice, por eso Dios me dijo que no lo hiciera. Confirmo realmente que Dios tenía un propósito bueno para nosotros y que el pecado me engañó para ver la ley de Dios como una mochila de tabiques en mi espalda. Pero aún en eso se ve la gracia de Dios. Si algo bueno trae el pecado, y si algo bueno trae las consecuencias de nuestros pecados, es que nos hacen ver mucho más grande la gracia de Dios. Es lo único bueno que trae el pecado, que nos hace apreciar más la gracia de Dios y apreciar su ley. Es lo único bueno. Fuera de eso, no trae nada bueno el pecado. Finalmente, versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, Pablo no está evadiendo la responsabilidad de su pecado. Dice, bueno, es que aquí dentro hay alguien que me hace pecar. Él está mostrando el poder que tiene este pecado, el poder que tiene ese enemigo. El pecado vive en nosotros y es por eso que llegamos a hacer cosas que no entendemos, es por eso que llegamos a cometer los mismos pecados que odiamos. Porque el pecado habita aquí, como en su casa. Y no vamos a terminar el capítulo hoy, la siguiente predicación vamos a terminar, pero nos adelantamos a la esperanza que tenemos, versículo 25. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes, a pesar de esta realidad pecaminosa. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La esperanza que tenemos es que Dios no nos ha abandonado en nuestros pecados. Bueno, ya te salvé, ya eres mi hijo, tienes una herencia en el cielo cuando mueras, pero mientras tanto, arréglatelas como tú puedas. Esa no es la vida que Dios nos dio. Él decidió que vamos a seguir viviendo en esta naturaleza pecaminosa, pero nos ha dado a Cristo mismo viviendo en nosotros. No estamos solos realmente ante este enemigo. El creyente que ha creído en Cristo tiene la gran bendición de tener a Cristo mismo viviendo. Y si hoy podemos tener victoria sobre el pecado, no es gracias a nuestras fuerzas ni a nuestra religiosidad, es gracias a que Cristo vive en nosotros. Es solamente gracias a que Cristo vive en nosotros que podemos tener victoria sobre este pecado que vive aquí. Yo quiero terminar con un pasaje de Efesios. No voy a terminar con el pasaje de Romanos porque toca para la siguiente predicación, pero quiero terminar con un pasaje que te va a dar esperanza para esta realidad en la que vivimos. Quiero que vayas a Efesios capítulo 3, 14 al 19. Efesios capítulo 3, 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En resumen, Pablo está orando por el crecimiento espiritual de los creyentes efesios. Está orando para que ellos puedan vivir en el poder del Espíritu Santo. Pero mira cómo dice el versículo 17. Cuando ellos crecen espiritualmente, dice, para que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones. Y cuando yo leía realmente esto, yo me estaba preguntando, oye, pero ¿cómo es posible que ahora Cristo va a habitar en nuestros corazones? Porque ya habita en nosotros. ¿Cómo es posible que ahora va a volver a habitar? Y empecé a preguntarme, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces me puse a estudiar y me di cuenta que la palabra que Pablo usa aquí para habitar es distinta a la que Pablo usa en Romanos cuando dice que el pecado habita en mí o que mora en mí. La palabra que Pablo usa en Efesios para habitar tiene la idea de sentirse como en casa. Es muy diferente estar en casa que sentirte en tu casa, ¿cierto? Cuando he dormido en casas de otras personas, realmente no me siento en casa, aunque me dicen, esta es tu casa, siéntete cómodo. No me siento en casa. No puedo salir con la ropa que yo quiero, no tengo la confianza de ir al refrigerador, sacar la comida que yo quiero, no tengo la confianza de ir por todos los cuartos, ¿no? En la noche voy de puntitas para no hacer ruido, no me siento en mi casa. Pero en mi casa sí, en mi casa me pongo la ropa que yo quiero, voy a donde yo quiero, me levanto a la hora que yo quiero, voy al refrigerador, me como lo que yo quiero porque estoy en mi casa y me siento en mi casa. Lo que Pablo está diciendo es que en el crecimiento espiritual del creyente, Cristo se va a sentir como en casa en nuestro corazón. ¿Entiendes la diferencia? Tenemos una realidad que el pecado vive en nosotros, habita en nosotros. Pero también Cristo vive en nosotros. Pero uno de los dos tiene que sentirse como en casa. Los dos están en casa. Pero ¿quién se siente como en casa? Y esa es la pregunta para ti, cristiano. ¿Quién se va a sentir como en casa en tu vida? ¿A quién vas a dejar que viva a sus anchas en su casa, en tu corazón, en todas las áreas de tu vida? ¿Quién es el que va a tomar las riendas de tu vida? ¿Quién? ¿Cristo tu Salvador o tu pecado o tu corazón pecaminoso? ¿Quién va a sentirse como en casa? Si realmente has entendido el Evangelio, te vas a dar cuenta y vas a saber que Cristo es Señor y dueño de tu vida y Él es digno de habitar en casa, en tu vida. Pero no solamente de habitar, sino de sentirse como en casa. Tomar cada área de tu vida y desplazar al enemigo que también vive en ti. Vamos a ver. Señor, mi Dios, gracias por Cristo Jesús, porque al estudiar este pasaje y darnos cuenta de la realidad en la que vivimos, con este enemigo, con este corazón malvado, realmente te damos gracias porque si no fuera por Cristo, no podríamos tener victoria sobre el pecado. Seguiríamos esclavizados, dominados del pecado. Ya no tenemos por qué obedecerlo. Ya no tenemos por qué estar sometidos. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Señor, y gracias por tu palabra, porque hoy podemos ser más conscientes de lo capaces que somos, Señor, de pecar y de desobedecerte. Quizás hasta el día de hoy hemos subestimado, menospreciado nuestro pecado. Te ruego, Señor, que nos hagas consciente de esto, pero también que nos hagas apreciar mucho más tu gracia. Porque de verdad, al ver nuestro corazón y ver la maldad que tenemos, solamente te volteamos a ver a ti y te decimos, gracias, Señor. Gracias porque nos has hecho tus hijos, nos has salvado, somos parte de tu familia. Gracias, Señor, porque siendo malvados, tú nos has aceptado, nos has recibido. Gracias, Señor, y mi oración es que Cristo habite como en su casa, en nosotros. Que no sea un huésped más, Señor, que realmente reine en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Y a ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.